En este vídeo os voy a hablar del álgebra de Boole. Uno de los motivos para utilizar el sistema binario en electrónica es que permite la utilización del álgebra de Boole para el diseño y definición del funcionamiento de los circuitos electrónicos digitales. Esta estructura matemática recibe su nombre del matemático británico George Boole, que la desarrolló con el objetivo de utilizar las herramientas y técnicas del álgebra en el campo de la lógica proposicional. Nosotros hemos visto en el vídeo anterior de qué trata las puertas lógicas. Básicamente tenemos un circuito electrónico, ¿de acuerdo? O dispositivo electrónico que hemos llamado puerta lógica. Y teníamos una serie de entradas, vamos a poner dos, que son las que hemos estado viendo, y ponemos aquí entradas, y teníamos aquí una salida. Si os dais cuenta, cuando vimos las puertas lógicas, teníamos una serie de entradas y una salida y cumplían una tabla de la verdad. Pues bien, el álgebra de Boole, en este caso, es la aplicación del álgebra en el campo de la lógica proposicional. En este caso, nos va a interesar siempre utilizar entradas binarias y salida binaria, ¿de acuerdo? La manera de operar con entradas binarias que pueden valer de 0 a 1 y la salida binaria que también puede valer de 0 a 1 será utilizando esta herramienta matemática que va a utilizar las letras como variables de entrada y de salida, siempre tomando valores como 0 y 1 a la hora de desarrollar los cálculos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo trata. Si os dais cuenta, la puerta OR tiene una función que es A más B. La puerta AND tiene una función que es A por B. La puerta NOT tiene una función que es A negada. Pues estos ya son operadores del álgebra de Boole. En el álgebra de Boole tenemos las siguientes operaciones. Coloco aquí operaciones, ¿de acuerdo?, del álgebra de Boole. Primero tenemos la suma lógica, que como sabéis, el símbolo que se va a utilizar es otro que el símbolo que ya hemos visto, símbolo más, ¿de acuerdo? Es la que se utilizaba, por ejemplo, en la puerta OR. Trata, como habéis visto, de, en un esquema eléctrico, añadir contactos en paralelo. Por ejemplo, podríamos hablar de este esquema. ¿Vale? Esta suma es la que conocemos del mismo funcionamiento que hemos utilizado en otros tipos de herramientas matemáticas más usuales. Ahora mismo lo que podemos agregar en álgebra de Boole es que también se va a utilizar el producto, ¿de acuerdo? Producto lógico que se va a representar con el símbolo, con el circulito, igual que se representaba en la multiplicación que conocemos de toda la vida. En este caso tendríamos ya dos contactos en serie. Sería la multiplicación, ¿vale? Es el que utilizaba la puerta AND, el producto lógico. Dos contactos en serie. A partir de estas dos principales operaciones no tenemos resta ni tenemos multiplicación, y lo que sí tenemos es el complemento.
Pues bien, el complemento viene a ser lo que se utilizaba en la puerta NOT, que es esta barra que invierte el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, se puede decir que para cada elemento existe otro denominado complemento que se va a representar de la siguiente manera. Se va a utilizar, aquí vamos a poner la variable y nosotros pondríamos una barra encima, entendiendo la variable puede ser A, B, C, la que queramos. El complemento cumple dos propiedades, una con la suma lógica y otra con el producto lógico. Con la suma, pues podríamos decir que una variable más su complementaria, ¿vale? Más su complemento, más su variable negada, sería siempre igual a 1. Es decir, si yo me voy aquí y tengo cualquiera de estas dos puertas a 1, la otra va a estar a 0, pero siempre voy a abrir uno de los dos recorridos, ¿de acuerdo? ¿Cuál estaría a 1? Y en el caso de la multiplicación de lo que es el producto lógico, tendría A por A negado, que sería aquí, aquí siempre tendría uno abierto y otro cerrado, por lo cual esto va a ser siempre 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente estas son las tres operaciones básicas del álgebra de Boole, ¿de acuerdo? A continuación os voy a mostrar algunos de los axiomas más importantes, ¿de acuerdo? Los axiomas más importantes es que va a existir, vamos a poner aquí axiomas, dentro de una puerta lógica. Con las entradas vamos a operar a través de la suma lógica del producto lógico del complemento. Y además, ¿de qué manera? Pues siguiendo una serie de axiomas que ya conocemos antes de hablar del propio álgebra de Boole. Se va a cumplir la propiedad conmutativa. Entonces ponemos aquí propiedad conmutativa. ¿Vale? Esto significa que A más B es lo mismo que B más A, o que A por B es lo mismo que B por A, ¿de acuerdo? Se va a cumplir también la propiedad asociativa. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues significaba que, por ejemplo, A más B más D, pues era lo mismo que A más, y abro un paréntesis, si yo sumo B más C primero, o también lo mismo, por ejemplo, que si yo sumo A más B primero y luego le sumo C, ¿vale? Ocurre lo mismo con la multiplicación. Yo pongo A por B por C, pues es lo mismo que si yo multiplico A por B por C entre paréntesis, que lo hago antes, esta parte, o por ejemplo A por B lo hago primero y luego lo multiplico por C. O sea, también se da la propiedad asociativa. Y luego había otra propiedad que era la distributiva, ¿de acuerdo? También se da la propiedad distributiva. En este caso, podría decir que es cuando mezclo productos lógicos con sumas lógicas, ¿vale? Aquí tengo la suma en la conmutativa y en la, perdón, tengo la suma en la conmutativa y la asociativa, y también tengo el producto en la conmutativa y la asociativa, pero por separado. Pero ahora cuando yo los mezclo, pues puedo utilizar la propiedad distributiva, es decir, que A, por ejemplo, más la multiplicación de B por C, pues ahora yo distribuyo, ¿de acuerdo? Podría ser A más B por un lado por A más C por otro, ¿de acuerdo?
O en este caso, si es al contrario, si es multiplicando por una suma, pues yo podría decir que esto es A por B, ¿de acuerdo? Más A por C. O sea, existe la propiedad distributiva en ambos sentidos, tanto con producto lógico como con suma lógica. Y igual que hemos utilizado estas propiedades para hablar de lo que son suma y producto lógico, ahora podríamos utilizar los complementos. ¿De acuerdo? Los complementos, estamos hablando de que siempre existe un complemento para A, tal que sumado da 1 o tal que multiplicado da 0. ¿De acuerdo? Una de las importantes aplicaciones de este álgebra son los teoremas. Vamos a poner aquí teoremas fundamentales. Teoremas y en este caso tengo una serie de teoremas que llamaremos, pues bueno, el primero es la ley de absorción, ¿vale? Esta ley de absorción la hay tanto para la suma como para el producto, ¿de acuerdo? Para la suma es la siguiente. Resulta que a cualquier variable de entrada yo le sumo un 1 y el resultado, lógicamente, pues va a ser 1. Porque sea esto 0 o 1, siempre tendríamos una cantidad mayor a 0. Y para el producto sería que A, cualquier variable de entrada llamada A, la multiplicamos por el 0 y yo ponga lo que pongo aquí, un 0 o un 1, cualquier cosa multiplicado por 0 es 0, ¿de acuerdo? Entonces digamos que tanto el 1 en la suma como el 0 en la multiplicación absorben a la variable de entrada. Luego hay una serie, también en esta serie de teoremas tenemos la ley de identidad. Que ocurre exactamente igual, la hay para la suma y la hay para el producto. ¿Qué es esta ley de identidad? Bueno, pues para la suma quiere decir que si en vez de yo sumarle a una variable un 1 le sumo un 0, ¿de acuerdo? En este caso el resultado va a ser siempre el valor de la propia variable, porque el 0 sumado no es nada, por lo cual la variable me va a quedar, me va a dar el resultado a la salida. Si yo hago lo mismo, pero ahora lo que lo hago para el producto, tendremos que hablar de multiplicarlo por 1 para que la salida fuera igual que la variable de entrada. Por tanto, si yo le sumo un 0 a una variable de entrada, el resultado va a ser siempre el mismo, idéntico a la variable de entrada, y si yo lo multiplico por 1 esa variable, pues va a ocurrir lo mismo. Por eso se llama ley de identidad. ¿De acuerdo? Luego ya nos quedan 3. Luego tengo la ley de idempotencia. ¿De acuerdo? Y esta es del producto, solo del producto. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es esta ley? Pues esta es la que me dice a mí que si yo tengo una variable y la multiplico por sí misma, es decir, estoy poniendo una detrás de otra la misma variable, por tanto, si está a 0, están estos dos contactos abiertos y sería 0, y si está a 1, están estos dos contactos cerrados y la salida valdría 1, por tanto, va a ser que A por A es lo mismo que una A solo, ¿de acuerdo? Luego tengo la ley de involución. ¿Y esta ley de involución de qué trata? Pues simplemente trata de trabajar con el complemento. Quiere decir que si yo tengo una variable A en la entrada y la niego
sería lo contrario de A, ¿de acuerdo? Pero si yo la niego otra vez, pues lo contrario de lo contrario de A vuelve a ser A, ¿vale? Si yo tengo que A vale 1, lo contrario sería 0. Y si le vuelvo a hacer otra línea horizontal encima, otro trazo, lo contrario de 0 volvería a ser 1. Por tanto, lo contrario de lo contrario vuelve a ser lo mismo que si no hubiéramos hecho esta negación, ¿vale? Y por último, las leyes que más se suelen aplicar en la simplificación de funciones lógicas, que son las leyes de Morgan. ¿De acuerdo? Estas leyes de Morgan son básicamente dos. Una para la suma y otra para el producto. La de la suma es lo siguiente. La ley de Morgan dice que si yo tengo una suma de dos variables y está negada, ¿de acuerdo? Mediante el complemento, está negada. Eso es lo mismo que una variable negada multiplicada por la otra negada. Es decir, un trazo que cubre una operación de suma completa se puede convertir en un producto de sus variables negadas. Es como si este trazo de aquí se partiera en dos y cambiara el más por el por. Ocurre lo mismo con el producto. Si yo tengo un producto lógico completamente negado, ¿de acuerdo? Pues yo puedo coger las variables por individual y separarlas, pero en este caso cambiando el producto por la suma. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy interesante para la simplificación de funciones. He de decir que se utiliza muchísimo las leyes de Morgan y la ley de involución juntas, ¿de acuerdo? Además de la ley de absorción para resolver lo que es la simplificación de funciones en el álgebra de Boole. Pues bien, todo esto son las reglas de lo que vamos a ver dentro de una puerta lógica, cómo se opera, cómo opera con las entradas y forma una función a la salida. Estas son las puertas lógicas simples, como os dije, que no se me olvide, la XNOR, pero ahora se pueden combinar estas puertas formando un circuito completo, ¿de acuerdo? Yo podría poner aquí las entradas y ya estaría hablando de lo que es un circuito, ¿vale? Lógico, realizado con puertas lógicas, ¿vale? Y cierro ese circuito y aquí tendría una salida. Pues bien, cuando yo combine puertas lógicas para realizar un circuito que haga una determinada función, pues utilizaré en su interior todas estas operaciones para llegar a conseguir la función que he de implementar mediante las distintas puertas lógicas. Bueno, pues espero que hayáis captado la idea de las principales operaciones, axiomas y teoremas del álgebra de Boole.